Buenas noches. La protección. Arnulfo, buenas noches. Ok, continuando con la clase de esta semana referente a ventas, ¿no? Nos quedamos en que las historias venden, ¿no? Al momento de relatar estas historias a los clientes, ¿no? Para inducirlos a que puedan comprar nuestro producto o servicio, en este caso la póliza o el seguro, es importante, ¿no? Que dentro de la trama el protagonista tenga o se encuentre con un obstáculo, ¿no? El cual solamente lo podrá salvar comprando o adquiriendo nuestro producto o servicio, ¿no? Se tiene que guiar de esta manera al personaje de tal forma que al encontrarse frente a ese obstáculo, ¿no? Se dé cuenta que lo que necesita es algo como lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿ya? La historia tiene que ser relevante para el interlocutor y debe ayudar a transmitir los beneficios fundamentales del producto, ¿no? Buscando transmitir emociones. Casos reales de los clientes pueden ser un buen método de utilizar estas historias aplicadas a la venta. Al respecto, hay una gran cita de John Steinbeck, escritor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura y autor de conocidas novelas. Si la historia no es sobre el que te escucha, no te escuchará. Por lo tanto, tienen que ser historias relevantes para quien está escuchando. Una historia perfecta tiene un héroe, un villano y un conflicto que se resuelve. Idealmente, nuestro producto o servicio es el que ayuda a solucionar ese conflicto. El héroe es el cliente y su némesis, o sea, la contraparte, tu parte opositora, el gran villano que toda buena historia necesita. Puede ser la competencia. La historia tiene que realzar los beneficios del producto en un contexto que realmente lo haga relevante. Y es una historia que debe transmitir mucho más que una simple presentación de producto. Historia con capacidad de emocionar y con la que el cliente ha de empatizar.
Lo que no se debe hacer al narrar una historia es no caer en el te voy a contar una historia, ¿no? Dejar que el factor sorpresa actúe. Lo bueno es ser breve y contar la historia hasta 2 veces, ¿no? Evitar repetir una y otra vez en la historia para no cansar a nuestro interlocutor. No utilizar la urgencia como motivo para la venta. El héroe de la historia no llega a tu producto por arte de magia, sino tras salvar un obstáculo. Los actos en el tiempo confunden al que recibe la historia. Al ser una narración, sigue un orden lineal cronológico. Las historias inspiran al que la recibe y transmiten que la adversidad se puede superar, que no hay obstáculo insalvable y que nosotros estamos ahí para ayudar a crecer y mejorar a nuestro potencial cliente. Por eso, el argumento tiene que ser convincente. Y por último, pero no menos importante por ello, se debe crear un contenido sorprendente, ¿no? Con estos ingredientes se tendrá una historia fascinante que podrá atrapar al cliente y dará como resultado la venta. Ok, disculpen la interrupción. Ya estamos nuevamente en el aula virtual. Estábamos hablando de lo que son las técnicas de ventas AIDA. Voy a compartir pantalla. ¿Ok? El conocimiento del mercado y la experiencia profesional nos llevan a determinar que si existe una técnica que garantice el éxito en las ventas y a la vez nos ayude a fidelizar el cliente, esta es la famosa técnica AIDA. Un acrónimo que significa atención, interés, deseo y acción. Esta técnica tuvo un origen en los años 50, cuando las ventas fueron consideradas una profesión y se iniciaron diversos programas de capacitación en ventas. Este procedimiento describe, ¿no?, el proceso básico por medio del cual las personas son motivadas por estímulos que conducen a las ventas exitosas. ¿Cómo podemos utilizar cada uno de estos conectores o impulsores de la técnica de éxito AIDA? La atención. Solo tenemos entre 1 y 5 segundos para llamar la atención, ya sea por teléfono o en una entrevista cara a cara. Tiempo en el cual la otra persona se forma una primera impresión de usted, donde lo que cuenta es la imagen personal y el marketing personal. A pesar de la presión del tiempo, presentes en forma natural y relajado. Espere que le digan no gracias y recuerde que cada no lo pone más cerca del sí. Luego tenemos el interés.
es importante recordar que solo tenemos de entre 5 a 15 segundos para crear algún interés, debido a que es necesario decir o mostrar algo interesante y proveer ventajas claras y beneficios tangibles para el cliente. La persona a la que está contactando debe tener una necesidad real o potencial por su producto o servicio, lo que implica que debe existir un adecuado trabajo de prospección. Esta es una parte sumamente importante, la buena prospección. Importante también no olvidar que se debe desarrollar la habilidad necesaria para generar empatía, ¿no? Que es ponerse en los zapatos del cliente, para entender al cliente, su situación y sus necesidades. Luego tenemos el deseo, ¿no? Para despertar el deseo de la compra, el vendedor tiene que tener la habilidad de interpretar la situación del cliente, sus prioridades y limitaciones a través de preguntas y respuestas muy empáticas. Se debe dominar la técnica de preguntas para construir confianza, establecer simpatía e identificarse, o sea, establecer química con el prospecto o cliente. También es importante ganar la credibilidad sobre lo que se ofrece. La clave es demostrar cómo usted, su producto y su organización son confiables y responden a una necesidad real del cliente potencial con soluciones adecuadas, aún en los términos de las condiciones de la venta. Por último, tenemos la acción, ¿no? Esta se trata solamente de convertir al cliente potencial en cliente real, y es sencillamente pasar del deseo a la acción, a obtener la orden, a la firma del pedido, al cierre del negocio. Si por inercia o en forma natural el cierre no llega, hay que inducirlo. La acción o el cierre es tener la habilidad de captar el momento y plantearlo con naturalidad y promover el acuerdo para el próximo paso, cualquiera que éste sea. Lo importante, si los 3 primeros pasos han sido exitosos, más fácil será llegar al cierre o la acción. Si la venta ha sido bien conducida, el prospecto llegará a la acción sin mayor controversia. Cualquier combinación de los factores, estilos, personalidades y comportamientos le permitirá al vendedor establecer el AIDA más adecuado en cada oportunidad para abordar al prospecto y poder ofrecerle nuestro producto o servicio. También para el tema de ventas hay una estrategia, ¿no? Y entre ellas tenemos la estrategia FODA, ¿no? Esta es una herramienta de planificación estratégica que está diseñada para realizar un análisis interno, ¿no? De fortalezas y debilidades, y externo de oportunidades y amenazas de la empresa, ¿no? En el FODA podemos identificar en la F, fortalezas son los elementos positivos del negocio, como las habilidades, la capacitación, la competencia, conocimientos, recursos, ¿no? Luego en la O tenemos las oportunidades, que son los elementos del ambiente que se pueden aprovechar para el logro de las metas, ¿no? Nueva tecnología, una necesidad desatendida en el mercado, etc. Luego en la D de debilidades, factores negativos que se tienen, carencia de objetivos claros y alcanzables, falta de recursos, mal manejo de situaciones, ¿no? Y la A de amenazas, son aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de tus objetivos, ¿no? Falta de aceptación, competencia, rivalidad, fenómenos naturales. Este análisis FODA permite, ¿no?, conocer la situación actual de un negocio y obtener conclusiones que te van a ayudar a ser mejor en el futuro. Implica que reconozcamos los elementos internos y externos que afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas del negocio o empresa. La información obtenida ayudará también a definir acciones futuras y facilitará la manera de abordar la solución de los problemas. El objetivo es maximizar los elementos positivos y minimizar o evitar los negativos. Asimismo, la perspectiva que se obtenga será un apoyo para tomar mejores decisiones, plantear objetivos más concretos y realizables, identificar los recursos propios, así como los que puedes conseguir del exterior, reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y alternativas, definir prioridades, iniciar o revisar y actualizar el proceso de planeación estratégica,
elaborar un diagnóstico, anotar tantos factores como sea posible en los 4 elementos. Es muy importante transmitir honestidad y ser objetivos, ¿no? Así como encontrar un mecanismo para validar cómo nos perciben los clientes y prospectos en realidad, puesto que nuestras fortalezas y debilidades pueden ser distintas a lo que pensamos. Tenemos, ¿no?, cuadrito, que es lo que tenemos nosotros que maximizar, ¿no? Las fortalezas y oportunidades, estrategia para maximizar fortalezas y oportunidades. Debilidades, do, estrategia para minimizar D y maximizar O, ¿no? Luego FA, estrategia para maximizar F y minimizar A, que son las amenazas. Y DA, que es estrategia para minimizar D y A, debilidades y amenazas. Los vendedores. ¿Quiénes son los vendedores? ¿Quiénes pueden ser vendedores? ¿No? Como ya lo he mencionado, vendedores podemos ser todos. ¿Ya? Todos podemos vender, pero no todos a un mismo nivel. Para eso hay algunas personas que tienen esa virtud, ¿no?, de poder llevar a cabo las ventas de manera natural. O sea, es inherente a ellos, ¿no? En cambio, hay otras personas que están más dedicadas a hacer otro tipo de trabajo, como el trabajo de análisis, ¿no? Pero en verdad, yo creo que en una organización todos deberían estar, ¿no?, con la capacidad de poder efectuar la venta, ¿no? La responsabilidad de venta siempre en una empresa ha recaído en el área comercial, ¿no? Pero en verdad, todos formamos parte de la empresa y todos, desde el último empleado hasta el gerente general, tenemos la oportunidad de poder vender. No solamente vender el producto o servicio que se está ofreciendo, sino vender a la empresa en sí como marca, ¿no? Si tú recibes una buena atención desde el momento que vas a visitar y el vigilante de la entrada te atiende bien, sabe, ¿no?, dirigirte, te reciben en recepción, te atienden perfecto y te derivan inmediatamente con una persona para que te atiendan sin mayor dilación, entonces estás recibiendo hasta ese momento una atención adecuada, ¿no? No te hacen esperar, ¿no? No te ponen mala cara, ¿no? O de repente llamas por teléfono y te contestan de la manera más amable posible, o si llaman y te dicen que la persona está ocupada, se devuelve la llamada, ¿no? Son temas que parecen no tener mucha importancia, pero a la larga todo suma, ¿no? Todo es un rosario de acciones que van a sumar finalmente a favor de la empresa. Primeramente con imagen de marca y después reforzando el valor de los servicios y productos que estén ofreciendo. Entonces, bajo ese contexto, ¿quiénes pueden ser vendedores? Las operadoras de la central telefónica, la plataforma de atención a los clientes, el personal de seguridad, los encargados de cobranza, los que atienden los siniestros y los funcionarios en general. Todos somos vendedores, unos con más o menos habilidades, ¿no? Eso es importante reconocerlo. El vendedor no nace, sino se hace, como el abogado, ¿no? El médico, el ingeniero, no nacieron profesionales, sino se hicieron y se forjaron su profesión. Hay unas funciones y herramientas que utilizan los vendedores, ¿no? Dentro de las funciones es conocer el producto que se va a vender. Tienes que conocer el producto a cabalidad, ¿no? Elegir el mercado y segmento en el que se venderá el producto. Saber elegir, saber hacer la prospección, ¿no? Buscar y seleccionar los prospectos. Promocionar el producto, una buena promoción. Vender soluciones y no características, ¿no? Nada de que el carro tiene el motor así, que el color es asá, que tiene frenos ABS, tiene dirección hidráulica, ¿no? Esas cosas, ¿no? Sino que el carro te va a solucionar tu vida, ¿no? Vas a poder transportar a tu familia de manera segura, ¿no? Y una serie de cosas. O sea, en vez de ver en las características, tienes que vender la solución.
Luego, importante que la relación con el cliente sea y se mantenga hacia futuro, ¿no? No que por el momento o porque te tiene que comprar la póliza en ese momento y después te olvidas de él. Y importante, solicitar siempre referidos, ¿no? Los referidos siempre son los que funcionan, ¿no? A la larga, con mucha mayor efectividad. Dentro de las herramientas, ¿no? Los productos, se tienen que presentar los beneficios de estas, los prospectos, buscar las soluciones para estos prospectos, la información del mercado, analizar la demanda de nuestros productos y de la competencia, el tiempo, es importante establecer la necesidad y la oportunidad, ¿no? Y darle un orden de prioridad. ¿Cuáles son las características de los vendedores de éxitos? ¿No? De éxito, perdón. Siempre se forman altas metas, ¿no? Sus metas eran más altas porque sus objetivos económicos también eran altos. Son trabajólicos, ¿no? Trabajan 24 horas del día y 7 días a la semana y están siempre conectados con el trabajo buscando clientes potenciales. Siempre están prospectando en todas partes buscando referidos. Se comprometen con sus clientes aunque no se les pague por el servicio de postventa. Se hacen cargo de los problemas que le plantean sus clientes ya que lo asumen como parte de la venta y saben que eso les reporta referidos. Son persistentes y determinados. Nunca se dan por vencidos. Piensan, si no es ahora, será el próximo mes o el año siguiente. Seleccionan sin excepción, conocen a cabalidad los productos ofrecidos y los de la competencia. Eso también es importante. La venta personal. Expertos en mercadeo, sumamente reconocidos como Philip Kotler y Armstrong, definen las ventas personales como la presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la empresa con el fin de efectuar una venta y cultivar relaciones con los clientes. Las ventajas de las ventas personales son que el mensaje de ventas se ajusta a las motivaciones e intereses de cada cliente potencial. También permite relacionar los beneficios de los productos y servicios con las necesidades y deseos de los clientes. Igualmente permite resolver objeciones al instante y efectuar la venta. Posibilita también dirigir los esfuerzos hacia prospectos precalificados. Finalmente, ¿no? Lo más importante es que permiten cultivar y mantener relaciones duraderas con los clientes. Por ejemplo, evaluar los cambios en las necesidades, de repente por un cambio de puesto de trabajo, el tema de aumento de familia, o de repente se ha casado recién, o un cambio de empresa, ¿no? O de repente alguna modificación que se realice en la misma empresa. Y lo que tiene que ser importante es trabajar para satisfacer las necesidades. Ahora, circunscribiéndonos a la acción y a la labor del corredor de seguros, ¿no? La labor del corredor de seguros, en verdad, como ya se los he dicho, va mucho más allá de la venta, ¿no? Se convierte en un asesor y facilitador de información especializada, antes, durante y después de la venta, la cual está implícita en la asesoría. Representante, porque es representante del asegurado ante la compañía de seguros en los actos administrativos. Es un negociador de las condiciones del contrato, sobre cobertura, primas, deducibles, garantías, facilidades de pago, entre otros. Y es un administrador de los riesgos y contratos de seguro de nuestros clientes. Etapas de la venta, ¿no? Tenemos acá la prenegociación, ¿no? ¿Qué viene a ser esta? Son las acciones, ¿no? Que una parte puede realizar, ¿no? Que es una parte preliminar, sin entrar en acuerdo con los demás. Para poder negociar, debemos saber cuál es nuestra mejor alternativa antes de negociar, llamado MAN, M-A-A-N, mejor alternativa antes de negociar. Vamos a ver esta. La MAN, ¿no? Es importante saber cuál es nuestra MAN y si podemos mejorarlo. Un buen resultado es cualquier acuerdo
mejor que nuestra mano. Si, por ejemplo, decido vender mi casa, ¿cuál debe ser mi precio mínimo? ¿Qué puedo hacer si no logro venderla? ¿Mantenerla en venta? ¿Por cuánto tiempo? ¿Debo darle un uso distinto? ¿Alquilarla? ¿Demolerla y construir un edificio? ¿Vender como terreno? La función de la MAN es fijar un tope mínimo, nos protege de acordar algo que luego debemos rechazar. Evita el riesgo de un acuerdo muy bajo o muy alto, si no se ha pensado acerca de lo que hará si no se llega a un acuerdo. Está en desventaja. La MAN genera seguridad y poder en la negociación. El movimiento hacia arriba o hacia abajo del precio que se acuerda estará en función de dos factores, ¿no? De la cantidad y calidad de las opciones que lleve o descubra en el intercambio cada parte y de la forma como manejen las concesiones de las opciones que se lleven. Tenemos el punto de inicio que puede ser entre 50-80 y punto de abandono entre 60-70. La franja del intercambio está en el rango de 50-80. Los puntos de inicio de cada parte. La franja de acuerdo en el rango de 60-70, los puntos de abandono. Concesiones. Las concesiones también son utilizadas como una herramienta de negociación, ¿no? Para manejar las opciones en base a las concesiones, las cuales vamos otorgando o intercambiando. Se aplican siempre pidiendo o proponiendo algo a cambio. Esto es otorgamiento de concesiones, ¿no? Por ejemplo, la disminución del precio de venta de un producto, ¿no? El hecho de financiar para no pagar en efectivo o pagar un mayor porcentaje inicial, etc. No se recomienda otorgar concesiones en cantidades fijas, ¿no? Porque puede ir contra nuestra voluntad, ¿no? Es mejor disminuir el volumen, ¿no? De la oferta para irla soltando poco a poco, para no dar la impresión de que las concesiones se van a ir agotando. El otorgamiento de estas concesiones es una condición especial, ¿no? Debemos transmitirle, ¿no?, a nuestro cliente la sensación de excepcionabilidad, ¿no?, que le estamos dando. Pedirle que no lo comente con nadie y que es algo único que no estamos en posibilidades de conceder a ninguna otra persona. No hablar en términos de rangos, ser preciso en lo que estamos dispuestos a conceder. Si decidimos, estoy dispuesto a rebajar el precio entre un 10 y un 15%, con toda seguridad que B se centrará, o sea, el cliente, en reclamarle el último porcentaje, ¿no? El porcentaje mayor, que sería el 15%. Nunca se debe incluir concesiones en la primera presentación. La necesidad de hacer concesiones en su presentación inicial puede estar motivada porque usted empezó en un nivel demasiado alto. ¿Qué se debe negociar, ¿no? Se deben negociar los intereses, ¿no? El término interés proviene del latino interese, importar, y hace referencia a la inclinación del ánimo hacia algo y hacia la conveniencia o beneficio en el orden material o moral. Sentimientos, creencias, personalidad, preocupaciones, deseos, percepciones, necesidades, esperanzas y temores. Interés, sí. El problema básico en una negociación no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. Estos deseos y preocupaciones son intereses, los cuales motivan a las personas. Los elementos fundamentales en las negociaciones por intereses que por lo general se observan son escasa habilidad para comprender los intereses de la contraparte, asumir intereses de la contraparte de una manera simplista y no ser sensible a la búsqueda de los intereses y necesidades que el otro siente. Se le atribuyen intereses al otro y durante la negociación no se evidencia casi ninguna preocupación por indagar realmente los intereses de la contraparte. A los intereses se les puede identificar como implícitos, intangibles y hasta inconsistentes.
Para comprender los intereses que entran en una negociación, se debe comprender los intereses propios y los de la otra parte, lo cual se da a través de ponerse en el lugar del otro y analizar cada una de las posiciones que se asumen. Identificar la decisión básica que la otra parte probablemente cree que se le está pidiendo. Comprender que cada parte tiene muchos intereses y jamás suponer que cada persona de la otra parte tiene los mismos intereses. La búsqueda de los intereses básicos que están motivando a todas las personas, lo cual permitirá progresar en la negociación. Posiciones no. En un proceso de negociación nos debemos enfocar en los intereses y no en las posiciones. Son los intereses de las partes los que definen el problema y a su vez esto define las posiciones. Si se analiza a fondo, existen intereses compatibles, intereses en común, a pesar de tener posiciones enfrentadas. Es el camino para encontrar la fórmula ganar-ganar, conocer los intereses propios y reconocer francamente los de la otra parte. Es la mejor manera de encauzar una negociación. Posición de A, no atrasar la terminación de la obra un solo día. Posición de B, no se debe atrasar una semana para modificar una característica. Las dos posiciones están enfrentadas. ¿Qué intereses en común tienen A y B? Que el proyecto sea exitoso, que el producto tenga calidad, etc. Esta fórmula es la que debe ser usada para encontrar la salida ganar-ganar. Beneficio para ambas partes, ¿no? ¿Cómo se debe negociar? No se limita a pensar solo en sus intereses. Piense también en lo que puede tener el cliente. Cuando hay un conflicto de intereses, es probable que el problema de B no es solo de B, sino también de A. Siempre debemos buscar opciones de ganar y ganar y no de ganar-perder. El tiempo es una variable que puede influir positiva o negativamente en el poder de negociaciones. Nos puede hacer vulnerables. La parte que tenga o muestre mayor urgencia por concretar un acuerdo tendrá una posición más vulnerable. En la medida que una parte depende más que la otra de la negociación o transmita esa impresión, será más vulnerable. Cuando usted le debe $1000 a un banco, usted depende del banco. Pero cuando usted le debe 100 millones al banco, el banco va a depender de usted. Definición. La negociación. ¿Qué cosa es la negociación? Es la interacción que se realiza con el fin de ganar beneficios, ¿no? También es un proceso por el cual las partes involucradas van a resolver un conflicto, ¿no? Acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y o colectivas, procuran tener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones que impliquen acción multilateral. Las negociaciones son parte de la vida diaria, se dan en todos los anuncios, siempre estamos poniéndonos de acuerdo para hacer o no hacer. Lo que diferencia a los buenos negociadores promedio es la habilidad para detectar que perciben las partes, ¿no? Por ello, antes de cualquier negociación, se deben conocer a la perfección cuál es el punto de vista de la otra parte, cuál es su prospección. ¿Está viendo un novato o estás viendo a un experto, ¿no? Es importante poder determinar. Tipos de negociación, ¿no? Hay tres tipos de negociación: la negociación integrativa, la negociación distributiva. Sin embargo, también está la negociación por posición, ¿no? La negociación integrativa, ganar-ganar; distributiva, ignorar-ganar, ignorar-perder; mantener una buena relación personal, ¿no? Las dos partes alcanzan objetivos, se adquiere confianza y se mantiene comunicación. En la distributiva es ganar-perder, es obtener resultados, solo una parte alcanza objetivos, se adquiere desconfianza, pasa poca relación a futuro, lo que se podría establecer de este análisis, ¿no? La negociación integrativa, ¿no? Está conocida como también la negociación principista, ¿no? Negociación cooperativa o ganar-ganar.
Es una negociación en donde las partes cooperan para lograr un resultado satisfactorio para ambas. En esta estrategia, los negociadores manifiestan deseos de ganancia mutua y una alta cooperación. Está orientada hacia el automanejo de las aspiraciones del negociador con el objeto que la parte contraria considere el resultado igualmente satisfactorio. Se tiende a dar importancia a la congeniación de la relación entre las partes. Incluso pueden conducir eventualmente a la modificación de los objetivos particulares y de las respectivas prioridades para orientarlos hacia objetivos de intereses en común. La negociación integrativa. Las razones para dar una orientación integrativa a una negociación son las siguientes: apoyar y tender a desarrollar un clima de confianza, de reciprocidad y de credibilidad mutua. Disminuir los riesgos de revisar posteriormente el acuerdo. Se asegura una mayor estabilidad a la solución negociada. Se presta para tomar en cuenta las relaciones entre los negociadores en el futuro, que es una negociación tanto de pros como de puntos a resolver o de recursos a otorgar. Valoriza la creatividad, la búsqueda de opciones constructivas y dinámicas, la movilización de ideas y de acciones nuevas, puesto que se trata de persuadir a la otra parte de trabajar juntos. En un plano más general, esta es susceptible y se transforma en un modo cotidiano de solución de calidad, de enriquecer la calidad de emprender y completar los modismos tradicionales de empresa y acuerdo. La negociación integrativa, ¿no? En la dimensión integrativa de la negociación, el negociador reconoce a la otra parte como protagonista en la misma. No pone en duda el derecho a defender sus intereses, incluso si van en contra de los suyos propios. Su objetivo, más que a la victoria y consecuentemente rendición del otro, está orientado hacia resultados de mutuo beneficio. Es más que una actitud circunstancial. Es una toma de posición trabajosa porque implica admitir diferentes puntos de vista y diferentes intereses en las personas. Consideran los conflictos como inherentes a la vida. De ninguna manera pretenden negarlos, ocultarlos o evadirlos. Aún en el caso de que sea poco agradable vivirlos, se trata de comprenderlos, manejarlos y buscar su reducción. En otros términos, a partir de la crisis que genera el negocio, al menos inicialmente, se trata de conducirlo positivamente, buscando la solución más beneficiosa para los intereses involucrados. La motivación de las partes es del tipo yo gano, tú ganas. La negociación integrativa. El punto objeto de la negociación, el asunto objeto de la negociación, el problema no es visto como un trabajo de suma cero, es decir, que lo que uno obtiene, en definitiva, lo obtiene automáticamente a expensas del otro. Tomamos el ejemplo de considerar los asuntos negociados en sentido figurado como un pastel y que por lo tanto se deberá repartir entre las dos partes. La hipótesis se hace a la inversa de la negociación distributiva. Lo que cada parte debe procurar es que haya los medios de comunicación para entrar, ¿no? Para encontrar cómo aumentar el pastel o cambiar su naturaleza, de manera que haya más para repartir entre los dos. Se busca aumentar el pastel antes de repartirlo. Ahí tenemos una imagen de lo que es la negociación integrativa, ¿no? En este caso, el pastel lo que se busca es agrandar el pastel, ¿no? Por temas de intereses comunes, por temas de intereses distintos, al compatibilizar, pues, tenemos que hay unas líneas divisorias que se van a generar, ¿no? Y esto van a ser las presiones en la línea, ¿no? Es importante hacer crecer siempre el pastel. Por eso, dentro de la negociación integrativa, se afirma que esta dimensión de la negociación, los recursos son los guías. El objetivo buscado no pasa por el debilitamiento de la otra parte. Al contrario, un buen acuerdo bajo
solo puede lograrse si cada uno saca provecho de ello. No obstante, lo anteriormente mencionado, este tipo de negociación puede pasar por los siguientes tres primeros enfoques, antes de culminar satisfactoriamente en el último tratado en este ítem. Gano pierde, pierdo pierde, gano pierde, gano gana. Negociación interna, ¿no? El primer término se refiere a la percepción de la propia persona del estado de la negociación para ella misma. Y el segundo término, la percepción de la propia persona del estado de negociación de otra persona, ¿sí? Adversario o contraparte. Estos estados significarían, ¿no? En E gana, el otro obtiene acuerdos por encima de sus objetivos mínimos. E pierde, el otro obtiene acuerdos por debajo de sus objetivos mínimos. Yo gano, obtengo acuerdos por encima de mis objetivos mínimos. Yo pierdo, obtengo acuerdos por debajo de mis objetivos mínimos. Gano, gana. Finalmente, el enfoque más honesto, ya que su intención sería que arriba ambas partes saliesen beneficiadas en dicha negociación, como se ha explicado en detalle. La negociación distributiva, ¿no? Es la que en las negociaciones demuestra una débil cooperación e incluso en algunos casos extremos esta no existe. Se da importancia más al bien, ¿no? A la ganancia personal, incluso en detrimento de los equipos contrarios comunes. Es precisamente en ese tipo de negociación en la que los poderes de que gozan los presidentes, ¿no? O, las partes entran en juego a fin de desempeñar la posición de los negociadores. Los juegos a suma cero han sido llamados frecuentemente distributivos porque la solución consiste en el reparto, ¿no? A suma cero de los recursos puestos en juego. Lo que una de las partes gana, la otra gana. O perdón, la otra lo pierde. Es necesario destacar que, sin embargo, la clasificación de negociaciones de orientación interactiva o distributiva es más bien de carácter pedagógico, ya que en la realidad la mayoría de las negociaciones son también mixtas, ¿no? Corresponde a una mezcla, por ende, susceptible de evolucionar entre características integrativas y distributivas. Vamos a ver los tipos de negociación, ¿no? Negociación distributiva, ¿no? Cuando se habla de dimensión distributiva, eh, colocamos en la situación de donde lo que gana una parte lo pierde la otra. El exceso de ambición de una de las partes nos lleva al peor de los resultados, ¿no? No se llega a ningún acuerdo, no se puede cerrar un trato. Cada una de las partes se va a tratar de maximizar sus resultados y solo se llegará al acuerdo posible en relación con la posición o negociadora de cada parte. Este tipo de negociación es el más antiguo en el mundo, donde los negociadores son adversarios que aceptan posiciones fijas respecto a un único tema. No se baraja ninguna otra opción que no sea violaciones sobre una única variable o asunto. El objetivo perseguido es obtener la mayor porción posible del asunto, o sea, el pastel a distribuir. Y esto lo conseguirá solo a costa de los intereses del otro, ¿no? Por eso se habla de una relación de suma, cero. Todo lo que se, todo lo que se distribuye entre los dos y no hay ninguna posibilidad de incorporar otros asuntos o de agrandar el pastel. La negociación distributiva se afirma que estas negociaciones rara vez son estrictamente competitivas, pero los jugadores pueden comportarse como si lo fueran. Podrían considerarse a sí mismos como contendientes estrictamente opuestos antes de como personas que resuelven calidad de manera conjunta a través de la cooperación. Y aclaran expresamente, ¿no? Realmente no somos una sociedad suma cero, no es verdad que lo que uno gane, otro lo tenga que perder necesariamente. El problema estriba que a veces actuamos
como si ese fuera el caso. También se habla en distributiva que al existir un solo tema, una sola variable, la negociación trata solamente de cómo se distribuye la misma. La negociación por posiciones, ¿no? Por último, se habla de negociación por posiciones donde cada negociador adopta una posición inicial, generalmente caprichosa o de aspiraciones, pero que no se compadece con los intereses del mismo y posteriormente hace concesiones mínimas que en realidad es una forma de seguir posicionado, pero en otro nivel. Si estas posibilidades no se superponen, hay una zona de regalo o de regateo negativa, no hay producto o acuerdo posible por no ser aceptable para las partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pastel que la línea de reparto es única, ¿no? Que es sumamente equitativa. A presiona para reforzar su posición y lograr una mayor proporción del pastel, ¿no? B presiona para reforzar su posición y obtener una posición mayor del pastel. Estilos. Existen dos estilos básicos de negociación: la negociación inmediata y la negociación progresiva. La inmediata busca llegar con rapidez a un acuerdo, sin preocuparse en tratar de establecer una relación personal con la otra parte. La negociación progresiva busca, en cambio, de una aproximación gradual y en ella juega un papel muy importante la relación personal con el interlocutor. Se intenta crear una atmósfera de confianza antes de entrar propiamente en la negociación. Una variable que resulta determinante para ver qué estilo de negociación conviene utilizar es si se trata de una negociación puntual, aislada, ¿no? O si por el contrario se pretende mantener un vínculo directo o aislado, ¿no? Hay que preocuparse porque cada negociación, de hecho, eh, que se realice sea bendecida o será beneficiosa para todos y sirve para estrechar la relación. Estilos de negociación. Hay una diferencia fundamental entre una negociación aislada, ¿no? Por ejemplo, cuando se compra una casa, y una relación duradera, la relación con un proveedor, está en la importancia o no de establecer una relación personal con el interlocutor. En una negociación puntual, no hay necesidad de tratar de estrechar lazos, ¿no? En este tipo de negociación, cada parte puede tratar de maximizar sus beneficios a costa de, del otro, ¿no? Por el contrario, cuando se negocia con un cliente como el que interesa mantener una relación duradera, ¿no? Resulta primordial cuidar a la relación personal. Sería, no sería lógico en este caso negociar con prisa, tratando de imponer a toda costa nuestros planteamientos, con el consiguiente deterioro de estos lazos afectivos. Tácticas de la negociación. Son la parte operativa de la negociación. Las tácticas, a diferencia de los tipos de negociación, son acciones específicas y las podemos clasificar en tácticas de desarrollo y tácticas de presión. Las tácticas de presión. Estas tratan o lo que buscan es fortalecer la propia posición y de evitar la del contrario. Deterioran gravemente las relaciones posteriores, ¿no? Personales. Son tácticas que buscan confundir, intimidar, debilitar la posición del contrario. Algunos ejemplos de este tipo de tácticas son desgaste, ¿no? Aferrarse a la propia posición y no hacer ninguna concesión o hacer concesiones mínimas. Se busca agotar a la otra parte hasta que ceda. Ataque, hasta atacar, gestionar, presionar, ¿no? Intimidar, rechazar cualquier intento de otra parte de apaciguar los ánimos. Se busca crear una atmósfera intensa e incómoda, en la que uno sabe desenvolverse y que perjudica al oponente. Tácticas engañosas, que es dar información falsa, ¿no? Manifestar opiniones que no se corresponden con la realidad, prometer cosas que no se piensan cumplir, simular ciertos estados de ánimo, en definitiva, engañar al oponente.
Las tácticas de desarrollo, ¿no? No tienen por qué afectar a la relación entre las partes, por el contrario, ¿no? Las tácticas de presión sí pueden deteriorar gravemente la relación personal. Son tácticas que buscan confundir, intimidar o debilitar la posición del contrario. Ejemplo, tomar la iniciativa presentando una propuesta o esperar que sea la otra parte quien vaya por delante. Por ello, facilitar toda la información disponible o por el contrario la estrictamente necesaria. Hacer a la primera concesión, esperar que sale la otra parte quien dé el primer paso. Tratar de que las negociaciones tengan lugar en las propias oficinas, ¿no? O en un lugar neutral. La táctica de desarrollo son aquellas que se limitan a completar el tipo de negociación elegido, sea esta de colaboración o confrontación, sin realizar ningún otro ataque a la otra parte. Factores importantes en una negociación. La información. La información sabemos que es poder. Cuanto más información tengamos sobre la negociación y sobre las partes, más ventajas tendremos y podremos trazar mejores planes de acción, ¿no? La credibilidad. Además de la credibilidad personal basada en experiencias ajenas, basadas o por referencia, se refiere a los elementos que pueden darle mayor consistencia a su propuesta, como cotizaciones, contratos similares, información sobre el objeto de negociación, proveedores, clientes, mercado, ¿no? Dispositivos legales vigentes, balances, ventas, costos, norma del sector, información municipal, SUNAT, análisis comparativo de costos, entre otros, ¿no? Las opciones, ¿no? La negociación se basa en las opciones que plantean cada parte, ¿no? Las opciones son posibles acuerdos en una negociación. El que tenga mayor cantidad de opciones durante el intercambio tiene mayores posibilidades de obtener mejores resultados. Antes de crear opciones, ganar, ganar, hay que preguntarse qué intereses tienen ellos, qué cosas valoran ellos, qué podemos ofrecerles, qué necesitan para cerrar el acuerdo. Las opciones son formas de satisfacer los intereses, ¿no? El interés, desarrollar una relación prolongada con otra parte. Opción, redactar un contrato de arrendamiento por 5 años. El interés, obtener protección de la competencia. Opción, obtener derechos de exclusividad para vender el producto. Interés, conseguir un buen precio para mi casa. Opción, 100.000, 125.000, 150.000, ¿no? Interés, mantener elevados los valores de la propiedad. Opción, poner en práctica un conjunto de normas y reglamentaciones del vecindario. Interés, mantener bajos los costos de almacenamiento. Opción, lograr que el proveedor conserve las existencias hasta que las necesitemos, es decir, just in time, que en inglés quiere decir justo a tiempo. Criterios aplicables a una negociación. Se tiene que manejar, no pocos argumentos, pero tienen esto que ser muy sólidos, ¿no? Tienen que apoyarse en criterios objetivos. En su presentación debe utilizar lo que pueda darle mayor consistencia y credibilidad a lo que propone. De ser posible, hay que utilizar una agenda para la negociación por una cuestión de control del proceso. Los criterios basados en opiniones especializadas ayudan a ponerse de acuerdo sobre los intereses de las partes negociadoras sin entrar en conflicto. Dependiendo del asunto en materia de la negociación, se podría proponer que el acuerdo se base en una gran variedad de criterios: valor comercial, valor declarado, opciones técnicas, normas legales, costos variables o costos fijos, entre muchos otros. Errores críticos en la negociación, ¿no? Por ejemplo, ir a una reunión de venta, ¿no? Sin la debida preparación, ¿no? Se llama una preparación inadecuada, ¿no? De preparación ofrece un buen panorama de las opciones propias y otorga flexibilidad planificada en los puntos más críticos. Desatender el principio de dar y recibir, debemos salir con la impresión de que algo se ha ganado. Uso de la intimidación. A más dureza, más resistencia. Mejor es la persuasión, que es más eficaz. Impaciencia. La paciencia compensa.
Enojarse. Emociones negativas obstaculizan la razón. Hablar demasiado y escuchar poco. Escucha activa. Discutir en lugar de escuchar. Mejor con argumentos sustentatorios. Ignorar el conflicto. El conflicto de intereses es la esencia de la negociación. Hay que aprender a aceptar y resolverlo, no evitarlo. Cuando las objeciones de un cliente potencial no son claras, el vendedor debe tratar de determinar la verdadera razón de la resistencia. El primer paso para manejar objeciones es convertirlas en preguntas. Esto ayuda tanto al vendedor como al cliente potencial a identificar y aclarar el problema. Dentro de las opciones podemos definir dos tipos. Dudas, que se dan cuando el cliente da objeciones, pero aún así están interesadas, ¿no?, en el producto o servicio. Y excusas, se dan como pretexto para no realizar la compra en este sector, salvo, ¿no? En este caso, debemos poner punto final a la presentación o entrevista de ventas, pues en caso contrario, estaríamos perdiendo el tiempo. Es importante identificar cuándo es que estamos ya perdiendo el tiempo. Técnicas para responder objeciones, ¿no? El método del sí, el método boomerang, el método de comparación y el método de más información. El primero, el método del sí. El vendedor acepta la objeción del cliente, pero luego expone un argumento que enfrenta la objeción. Destacar los beneficios, coberturas y sumas aseguradas, formas de pago u otros ayudan en esta técnica. El método boomerang implica convertir la razón de un cliente potencial para no comprar en una razón para comprar. El método de comparación implica un intento por minimizar la objeción del cliente potencial comparándola con algo que es aceptable. Y el método de más información se dirige a referirse a una característica o beneficio del producto o a otro producto alternativo aún no mencionado. Ejemplo, su objeción es interesante, pero permítame explicarle algo que aún no le he comentado. Ok, estimados alumnos, el tiempo corre, nos estamos quedando en esta parte, ¿no? En la siguiente clase ya estaremos finalizando, ¿no?, eh, este recurso de lectura de la presente semana. ¿Ok? No me queda más que agradecerles su atención, ¿no? Y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Buenas noches con todos y muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, cuídense familia.